Luciano Laspina, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario y máster en Economía de UCEMA, diputado nacional por la provincia de Santa Fe y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se desempeñó como economista jefe y CFO del Banco Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito académico es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Marco Labaña, licenciado en Economía, especialista en delinear planes y programas estratégicos para empresas, instituciones y organismos públicos. Director ejecutivo del Centro de Estudio de Desarrollo Territorial y Competitividad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Diputado electo por el Frente Renovador, UNA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y principal referente en materia económica del espacio. Vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria. Galardonado por El Parlamentario como uno de los diputados más destacados de 2017. Fue el impulsor de la Ley PYME, del Programa de Protección para los Deudores de Créditos Hipotecarios, del Proyecto de Límite a los Servicios de Deuda Pública y de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Miguel Ángel Pichetto, abogado por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es senador de la Nación desde el año 2001. Preside el bloque justicialista desde 2003. Fue miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación y diputado de la Nación desde 1993 hasta 2001. Se desempeñó como intendente de Sierra Grande entre 1985 y 1987. Fue legislador provincial por Río Negro. Es secretario de Acción Política del Partido Justicialista a nivel nacional. Maximiliano Montenegro es periodista y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente conduce el programa Maxi Mediodía en A24 y forma parte del staff de Animales Sueltos. Escribe como columnista en medios gráficos y participa como orador de economía en distintos eventos. Premio Conex 2017 a las 5 personalidades destacadas del periodismo en televisión de los últimos 10 años y distinguido con 3 Martín Fierro. Florencia Donovan, editora de Economía del diario La Nación, columnista de La Nación Más y conductora del programa Paga el que sigue por FM Milenio. Previamente se desempeñó como periodista y editora en El Cronista Comercial e Infobae. Ganó la beca Chevening, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y además realizó cursos de Finanzas y Economía en FIEL, IAE y la Universidad del Salvador. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto estar aquí en IDEA compartiendo en particular este panel con mi colega, con Florencia Donovan. Y vamos a ver si podemos aprovechar la próxima hora con 3 de los dirigentes políticos principales en la negociación del presupuesto nacional. Yo creo que tanto por Miguel Ángel Pichetto como por Luciano Laspina y Marco Labaña pasa buena parte de lo que ha sido en los últimos meses la negociación clave del presupuesto nacional. Y hoy el presupuesto nacional es el corazón de la política económica del presidente Macri, acordada con el FMI. Entonces, vamos a hacer la siguiente modalidad de trabajo. Por un lado, les vamos a pedir a cada uno de los legisladores que inicien una breve exposición, máximo 5 minutos, explicando para ellos cuál es su principal visión del problema económico argentino, del diagnóstico y de cómo esto puede evolucionar a futuro. Y después vamos a tratar de que interactúen de manera tal de que ustedes, todos, podamos observar cómo dirigentes políticos que tienen seguramente una visión distinta del presente y del futuro del país, de cuáles son los problemas de la economía argentina, y esto no solamente los involucra a ellos, sino que involucra lamentablemente a gran parte de la sociedad, pueden ponerse de acuerdo en una discusión que es fundamental para la gobernabilidad y para el presente y para el futuro inmediato en una coyuntura muy difícil. Así que les propongo, podemos empezar con Miguel Ángel Pichetto, después con Marcos Labaña. Empezamos así, ¿no? Así no. Lo mencionamos. Omnipresente. Y está Luciano Laspina, que seguramente más allá de ser un hombre clave del gobierno en el Congreso, tiene también su propia visión de la economía, más allá de lo que piense Marcos Peña. Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes y nuevamente gracias a la gente de IDEA. He venido desde el 2016, también estuve el año pasado y
Me parece importante estar en este espacio para poder reflexionar brevemente de una visión sobre el tema del presupuesto. La Argentina debe tener un presupuesto. Ni siquiera en el peor momento de la crisis, en el 2001, no tuvimos presupuesto, salvo el año 2011, un error, creo, muy grave de la oposición dejó al gobierno de ese momento sin presupuesto, lo que significó reconducir el presupuesto por la Ley de Administración Financiera. Creo que si no hay presupuesto aumenta la discrecionalidad del gobierno y hay sectores que van a estar fuertemente impactados, sectores que además desde la oposición tenemos que defender. Los recursos de las provincias tienen que tener previsibilidad, las universidades tienen que tener una asignación presupuestaria que les permita sobrevivir en esta coyuntura, los sectores más endebles del tejido social tienen que tener también marcos presupuestarios que aseguren los recursos, las regiones tienen que tener tratamiento diferenciado. Yo pertenezco a la región patagónica, que tiene que ver con el futuro y el destino de la Argentina. Creo que la posibilidad que la Argentina salga de la decadencia de la Argentina del conurbano está precisamente en ese límite casi geográfico que empieza en Bahía Blanca y termina en el sur, en Ushuaia. Todo lo que significa nuestra riqueza de hidrocarburos, gas, petróleo, recursos mineros que hay que poner en marcha. Acá hay que también dar un debate importante con algunos sectores que establecen el discurso duro del ambientalismo. Hay que defender el medio ambiente, pero hay que hacer minería porque genera empleo, especialmente en la Patagonia, donde hay riquezas invalorables. Dicho esto, creo que hay que hacer un esfuerzo, y en esto hay una tarea que vienen realizando los diputados y también desde el Senado, para que tengamos el presupuesto nacional, porque además también hace, a la existencia misma del Congreso. El fracaso sería una muestra fehaciente de la incapacidad de la política para dar respuesta a una coyuntura compleja. El otro tema que me quiero referir muy brevemente, porque además el coloquio ha estado signado por este esquema judicial que se ha puesto en marcha en el marco de investigaciones importantes, y indudablemente es importante que la justicia clarifique, avance, defina responsabilidades. Lo que me parece mucho más importante, salir de la visión meramente jacobina, salir también de este proceso de autocrítica feroz. Muchos de los empresarios que están siendo investigados el año pasado estaban acá. Y el deber que tenemos como hombres de gobierno y representantes del Congreso es cómo hacemos para evitar lo que ha pasado en Italia después del Mano Pulite y en Brasil con el Lava Jato, y los efectos colaterales que tiene todos estos procesos, que nadie dice que se frenen, que quede claro esto porque a lo mejor alguno confunde, ni nadie dice que estamos sosteniendo la impunidad con este mensaje, sino cómo hacemos para defender la continuidad de nuestras empresas, empresas de argentinos nacionales, y el trabajo argentino. ¿Cómo hacemos para impedir que los activos de esas empresas se reduzcan a la mitad, se transnacionalicen, también la obra pública pase a ser llevada adelante por empresas internacionales? En fin, hay todo un debate. En Italia, después del Mano Pulite, lo que vino es una corrupción un poco más fina, más de perfil financiero. El destino de Italia fue a manos de un hombre ligado al fútbol y un empresario importante durante una década, y el proceso de decadencia italiano todavía no terminó. Hoy está en manos de la ultraderecha el gobierno italiano, en manos de Salvini. El Lava Jato determinó 8 puntos del producto en los primeros 3 años. Y el proceso dejó abierto el triunfo inexorable de Bolsonaro. Lo que digo es
que me parece que tenemos que tener la inteligencia de encontrar un camino que separe a los directores que están mencionados, que están siendo investigados, recreación de los directorios y tratar de ver cómo reaseguramos la continuidad. Hay empresas de una envergadura extraordinaria, una empresa industrial de las más importantes de la Argentina, que ha sido sponsor permanente del coloquio y que está haciendo una de las inversiones más importantes en Vaca Muerta. Lo que digo es, la continuidad de las empresas argentinas y del trabajo argentino tiene que ser un desafío para el gobierno y también para la oposición para tener un camino de salida. Bien, Marcos. Empezó picante, Pichetto, por lo visto. A ver, sí. Primero, buenas tardes a todos. Gracias, Idea, por la invitación. Creo que hoy uno de los principales problemas que tiene la economía es que no tenemos agenda de crecimiento. La verdad que no hay una discusión sobre cómo crecer, cómo generar desarrollo. Tenemos sí mucha discusión sobre las LEVAC, las LELIC, la inflación, el déficit fiscal, pero se escucha poco hablar de cómo hacer para generar o regenerar las condiciones para crecer, las condiciones para expandir la producción. Y ese me parece que es el eje central que deberíamos estar discutiendo. Muchas de las filminas que pasaba anteriormente con el análisis fiscal está atada también a cómo se crece. Porque el gasto uno lo puede ir bajando en términos de participación del producto, no simplemente bajando el gasto, sino aumentando el producto. No vamos a lograr llegar a los equilibrios fiscales, y cuando hablo de equilibrios fiscales hablo de equilibrio fiscal total, no solo el primario, si no es generando crecimiento. Hemos pasado momentos en la historia económica argentina donde hemos pasado por todo. Momentos donde teníamos superávit primario y déficit fiscal muy fuertes, momentos donde hemos tenido déficit fiscales primarios y financieros. Y hoy, les soy sincero, yo tengo miedo de que volvamos a repetir los mismos errores de volver a tratar de generar condiciones para tener superávit primario, pero el déficit fiscal siga siendo enorme. ¿Qué termina significando esto? Una economía cada vez más concentrada y cada vez más ligada a lo financiero. Lo que no significa que lo financiero no hay que promoverlo, no hay que potenciarlo. Lo financiero es absolutamente central si uno quiere un desarrollo económico, si uno quiere generar capital nacional, si quiere promover la industria, si quiere promover la generación de puestos de trabajo. Pero ese capital, ese sector financiero, tiene que estar al servicio de la producción, tiene que estar al servicio de cómo hacer para expandir la economía, que va a ser la única forma que vamos a lograr reducir los déficits tanto fiscales como de cuenta corriente que Argentina hoy tiene, que son absolutamente centrales, reducirlos y lograr tener superávit. Argentina no va a salir adelante si no volvemos a tener superávit de cuentas externas y superávit de cuentas internas. Creo que esta discusión no está dada hoy. Hoy estamos en la coyuntura de cómo hacemos para reducir el gasto. Lo que no significa que no haya sectores donde tengas que reducir el gasto. Pero la prioridad número uno tiene que ser generar crecimiento. Si no, vamos a generar nuevamente esquemas con presiones impositivas muy elevadas, esquemas donde cada vez tenemos que ajustar más los gastos sociales, con lo que eso implica en una población con un 30% de pobreza, y más preocupante el dato de la cantidad de chicos que nacen en hogares pobres. Porque eso te habla del problema hacia adelante. Entonces, la solución no es simplemente ajustar el gasto. La solución tiene que ser crecer. Y claramente, además porque lo escuché por ahí, la clave es de dónde sale, cómo llegamos. Y yo les digo que aumentando impuestos a la producción no va a ser el camino. Vamos a terminar estos 4 años presidenciales, y esto no es por hacer una crítica particular al gobierno, este es un proceso que viene dándose hace mucho tiempo, donde los desequilibrios van a seguir estando ahí, donde el problema inflacionario va a acumular en 4 años 220%, donde la presión impositiva va a ser récord, donde va a quedar un impuesto como las retenciones que si no crecemos no lo vas a poder sacar nunca.
porque si no, ¿de dónde sustituís los recursos que te dan las retenciones? Piensen un dato, y con esto termino. El hecho de no haber crecido los 3,5 puntos que decía el año pasado el presupuesto de este año, del 2018, y que tengamos una caída de 2 puntos, significa una pérdida de ingresos para el Estado de 250.000 millones de pesos. 250.000 millones de pesos. La mitad del ajuste, un poco más de la mitad del ajuste que se pretende hacer con este presupuesto. Entonces, la clave no es simplemente ajustar el gasto, que de vuelta, como decía, seguramente hay dónde ajustar. Primer objetivo tiene que ser crecer y después el resto uno lo va a ir acomodando. Bueno, muchas gracias. Gracias a IDEA por la invitación. Creo que uno no puede no estar de acuerdo con lo que decía Marco respecto a que Argentina necesita crecer. Pero es claro que Argentina no lo ha logrado de manera sostenida en las últimas décadas y ha tenido un retraso relativo respecto al resto del mundo e incluso a pares de Latinoamérica. Y sería muy fácil, o sería quizás el mejor escenario, poder crecer para corregir todos los problemas con el tiempo. A veces ese tiempo no lo tenemos. Para crecer necesitamos estabilidad macroeconómica, y para que haya estabilidad macroeconómica necesitamos necesariamente equilibrar las cuentas públicas. Esto es el huevo o la gallina, digamos. Estamos de acuerdo que sin crecimiento no hay solución al problema fiscal, pero también hemos visto a lo largo de las últimas décadas que sin estabilidad y equilibrio fiscal no tenemos crecimiento. Argentina es un país que ha pasado 1/3 de su vida en default. Desde 1827, que es el primer default que se registra según los datos de Rogoff y Reinhardt, Argentina ha estado 1/3 de los años en default. Le hemos sacado 13 ceros a la moneda. Hemos tenido apenas 5 años de superávit fiscal desde la década del 60. Fueron los 5 años que siguieron a la mega crisis de 2001 y 2002, con la pobreza en 50 puntos. ¿Esto qué habla? Habla de un país que no ha podido nunca ordenar sus cuentas fiscales, y la razón por la cual no ha podido ordenar nunca las cuentas fiscales, que ha llevado al drama que se presentó en la presentación anterior, que me pareció sinceramente brillante en términos de la clarificación del drama fiscal que tenemos los argentinos, creo yo que responde a un único responsable, a los únicos responsables, que es la dirigencia política. La dirigencia política a lo largo de los últimos años y las últimas décadas nunca ha tenido el coraje de hablarle a la sociedad y decirle para qué alcanza y para qué no alcanza la plata. Algo tan simple como lo que hacemos nosotros con nuestros hijos en nuestra casa. El Congreso de la Nación es un desfiladero de gente pidiendo un cheque del Estado bajo cualquier, digamos, razón, algunas justas, algunas más nobles, algunas que hieren más nuestra sensibilidad. Y es muy difícil, desde el punto de vista del político, decirle que no. Porque la plata es de ustedes y el cheque lo repartimos nosotros. Entonces, se requiere una enorme responsabilidad, que yo quiero decirlo, hay sectores de la oposición que lo tienen claro y que tienen que hacer un equilibrio a veces entre ser una oposición razonable o una posición, digamos, que exprese sus diferencias y que no se quede con los costos políticos de los desafíos fiscales y al mismo tiempo tener un gesto de responsabilidad. Pero lo cierto es que ese es el modelo que ha colapsado en Argentina. Es el modelo de sacarle un poquito a muchos para darle mucho a pocos, que es la antítesis de lo que debería ser un objetivo de la política. Y tiene que ver con incentivos muy perversos que hay en el sistema político, particularmente en el Congreso de la Nación. Miguel Ángel, Marco, que hace muchos años están en el Congreso, saben de lo que hablo, saben de lo que es recibir permanentes presiones de distintos ámbitos, sectores sociales, en temas de distinta índole, y nunca le hemos puesto el cascabel al gato. Yo creo que tenemos, con ese desafío que se planteó en la presentación anterior, tenemos un enorme desafío, tenemos una presión tributaria elevadísima, a la cual nuestro gobierno la quiso bajar gradualmente, y el mercado le dijo, hasta acá llegaste, y esto fue este año.
Nosotros fuimos por un camino gradual de reducción del déficit fiscal y no llegamos a tiempo. Y tenemos que seguir en esa dirección. Ahora, me parece a mí que hoy por hoy tenemos la oportunidad, y me parece que esta vez sí, de volver a poner las cuentas públicas en equilibrio, de poder mirar a la cara a la sociedad y decirle precisamente que nos ponemos de acuerdo en un presupuesto equilibrado y intentar que esta crisis que estamos atravesando los argentinos este año no sea una más, sino que sea la última. Y la única forma de que sea la última es que la clase política, la dirigencia política, esté a la altura de las circunstancias y pueda, todos juntos, o por lo menos con una mayoría importante, decirle a la sociedad, a los mercados, a los inversores, que esta vez hay un consenso fuerte respecto a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal en la Argentina. Detrás del desequilibrio fiscal en la Argentina está la raíz de todas las crisis que hemos padecido, que han tomado distintos ropajes. Ha sido la inflación, la hiperinflación, la devaluación, el default, el corralito, el cepo. Detrás de todas esas crisis que en promedio tuvimos en los últimos 60 años, en promedio una crisis cada 7 años los argentinos, está el déficit fiscal. Y me parece que en esa madurez es la clave quizás de este panel poder encontrarla. Y si la encontramos, el crecimiento va a aparecer, porque la decadencia argentina y la falta de crecimiento han sido siempre producto de un Estado ineficiente que gastó más de lo que recaudó y que cuando gastó, gastó mal y que cuando recaudó, recaudó mal. Con lo cual el desafío que tenemos por delante es gigante. Escuchándolos a los tres, pareciera haber determinados consensos por el punto de crecimiento, de cierto equilibrio, pero también me imagino que ustedes tres están en el detalle. En las discusiones de presupuesto nosotros nos enteramos ya de las definiciones. Bueno, suben bienes personales o no, vamos a ajustar determinados presupuestos para determinadas áreas de la administración pública o no. Mi pregunta es,